Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 Radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Mata Lluvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está arriba. Hoy intentamos conseguir, y creo que así será, con uno de los juristas más dotados de la República Dominicana, de mayor reputación. Es un escritor, es un jurista, es un doctor honoris causa de universidades, ha escrito varios libros, es una referencia obligatoria de jurisprudencia en la República Dominicana del buen derecho ejercido con preparación, con academia y con honestidad. Hoy tenemos el placer de conversar con el doctor Pedro José Duarte Canaán. ¡Bienvenido! Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. También, a la hora que no estén viendo. Para los que van a optar por verlo diferido. Exactamente. Pues, señor Manolo Zuna, señora Anabel Alberto y el resto del equipo de esta plataforma, pues yo me siento honrado. Yo vengo de la corte ahora. ¿Cómo? Y solicité una dispensa al juez para retirarme antes. Dejamos una togada que nos sustituyera para cumplir con ustedes, porque ya la palabra estaba hipotecada. Gracias. A través de una conversación Cierto. de mensajería de texto que sostuvimos. Sí. Porque el profesional de la era digital debe necesariamente importantizar y para poder lograr lo que se llama ahora el engagement. Ahora estamos hablando de los profesionales alfa. Sí. Los beta han quedado prácticamente disminuidos porque no han podido dar lo que James Cameron ha denominado como el salto de fe. Entonces, si extrapolamos esa expresión de James Cameron de que el ser humano tiene la imperiosa necesidad de aproximarse al escenario que le permita alcanzar sus metas, pero dando el salto de fe. Entonces, los profesionales de la posmodernidad, otros lo llaman, como el doctor Bauman, hablan de la sociedad líquida. Pues hemos tenido, yo que vengo de una cultura análoga, estoy próximo a cumplir pues 41 años de graduado. Wow. Pero bien. Con 19 universidades que avalan nuestro sacrificio. Muy bien. Es decir, que ha sido una jornada de lágrimas, sudor y sangre, pero ya más cerca de la tumba que de la epopeya, a mi edad, pues evidentemente el balance es más positivo que negativo. Qué bueno. Me satisface mucho conversar con ustedes. Gracias, doctor. Esto es un proceso de oxigenación para mí. Sí, porque usted siempre está en pleito, ¿verdad? Sí. Entonces uno siempre... Y el que está con usted como contrincante se va. El proceso es muy intenso. El ejercicio de la abogacía penal, que es lo que hemos hecho durante 41 años, con un intervalo de 6, que fue el tiempo que duramos ejerciendo la función de fiscal aquí en la capital, pues el abogado penalista es un receptáculo de mucho estrés, acumula mucho estrés. Okay.
la presión del cliente, la presión de la familia, ahora con las redes sociales, el populismo penal, este desenfreno que hay en los medios de comunicación. Que hay un juicio previo. Que hay un juicio previo. Sí. En mi época análoga abierta, en mi época de época análoga a cielo abierto, yo defendía a mi cliente en el foro penal, en el tribunal penal. Sí. Ahora no. Ahora me contratan, entonces tengo que hacer la primera defensa contra el populismo penal. Lo están triturando las redes sociales. El medio de comunicación convencional ya lo está juzgando. Entonces hay que hacer una defensa comunicacional para luego presentarse ante el juez. Es decir, que la labor es mucho más intensa, pero las herramientas son mayores, las habilidades se renuevan, las capacidades y las competencias. Por eso el que no da el salto de fe y no se convierte, el análogo que no se convirtió en migrante digital, pues evidentemente que no puede subsistir ni competir. Porque si tú haces tu trabajo bien, tú lo haces muy bien. Pero si otra chica hace mejor lo que tú haces bien, entonces ahí los economistas le llaman a eso eficientización. En economía hay dos conceptos muy lindos. Fíjate que la palabra gracias es la palabra más hermosa que yo entiendo que existe en el planeta. Entonces los economistas dicen competitividad y eficientización. Anabel hace muy bien su trabajo. Ella es competitiva. Pero Manolo hace mejor lo que Anabel hace bien. Entonces Manolo logra la eficientización. Por eso ya no basta un título, ya no basta una licenciatura. Es verdad. Las competencias tienen que renovarse. Constantemente reactualizarse. Yo estoy finalizando mi tercer doctorado. ¿Y en qué? En criminalística, es decir, un doctorado en Derecho, un doctorado en Ciencias Jurídicas y un doctorado en Ciencias Forenses. Y entonces es la gran ilusión de un individuo que le inculcaron eso. El valor de la formación. El valor de la formación. Bien, muy bien. Doctor, quiero preguntarle a propósito de que usted mencionó en una participación que tuvo en un programa, usted mencionaba las deficiencias que tiene el Ministerio Público para realizar investigaciones. ¿A qué nivel está para usted realmente el Ministerio Público para hacer investigaciones con la suficiente idoneidad para que sea creíble al momento de utilizarla en un hecho determinado? Sí, el Ministerio Público Dominicano está en un ciclo primitivo. ¿Cómo? Ay, papá Dios, ¿cómo vas? En lo que respecta a los estándares internacionales de una investigación criminal. Nuestro sistema legal, nuestro sistema procesal nos indica que el Ministerio Público es el encargado de principiar, de iniciar toda investigación penal de crímenes y delitos que son de su competencia. Es decir, estamos hablando de un servidor público que tiene la honrosa pero difícil responsabilidad de iniciar una investigación penal. ¿Quién podría ser el principal enemigo de una investigación criminal? El paso inexorable del tiempo. En la medida en que el tiempo fluye, en la medida que el tiempo corre, es más difícil que los investigadores puedan colectar indicios, evidencias y pruebas que posteriormente tienen que serle presentadas a un juez. Una investigación penal requiere que los fiscales
se presenten in situ a la escena del crimen o al lugar del hecho. Por ejemplo, usted ha escuchado, usted es licenciada en Derecho. Correcto. Usted ha escuchado, y Manolo también, que... Es un jurista, así como usted lo ve, un jurista. Manolo, lo que le faltó Yo lo que soy un intrusista. Intrusista. Eso es lo que yo soy. Un intrusista. El director legal de toda investigación es el fiscal. Entonces, cuando acontece un delito o un crimen, verbigracia, un hecho de sangre, el fiscal tiene que presentarse al lugar del hecho. Una cosa es el lugar del hecho y otra cosa es la escena del crimen. ¿Por qué? Porque en investigación criminal, en patología forense, hay 4 hipótesis que pueden avalar la causa de muerte de una persona. Muerte accidental, muerte natural, suicidio o muerte violenta. Ahí entra homicidio y asesinato. El Ministerio Público Dominicano es rupestre, rudimentario. Son empleados públicos, muchos de ellos avalados por un mecenas, por un patriarca político. O sea que no hay formación. La formación es muy frágil. ¿Cómo? La formación es muy frágil porque, por ejemplo, yo que he trabajado en Perú, en la Universidad de San Marcos, para citarte un ejemplo, las grandes academias, la gran academia de formación judicial que hay en Perú, en Lima y en San José de Costa Rica, tú la comparas con las entelequias nacionales y aquí lo que tenemos es un local donde funciona una Escuela Nacional del Ministerio Público, donde los docentes son asignados por el dedo o por un mecena o por un patriarca político o por el jefe del Ministerio Público. Ahí no hay un concurso de meritocracia. ¿Cuáles son los expertos? Lo primero es, y esta anoche hablaban los postulantes a ser senador del Distrito Nacional, del clásico 4% al renglón educación. De nada sirve asignar un 4% a la educación si tú no tienes maestros, verdaderos formadores. Debidamente calificados. Fíjate que el profesor es el que te enseña una asignatura. Entonces, los fiscales dominicanos, con honrosas excepciones, no están aptos para iniciar una investigación penal y trabajarte un ADN cruzado. La diferencia entre un pelo y un cabello en la escena del crimen. Una mancha de sangre humana y una mancha de sangre animal. La posición en que aparece el arma homicida, el corpus delictu. Entonces, la posición en que aparece el cadáver, en posición de cúbito dorsal o de cúbito supino, que es lo que el vulgo llama boca abajo o boca arriba. Entonces, estamos hablando de una institución que ha colapsado en los últimos años. Yo estoy muerta. El Ministerio Público es una institución natimuerta, dirigida por una señora notable del país, pero que su honorabilidad no ha sido suficiente para ella poder narigonear, dirigir, marcar y remarcar, porque ella es la única nueva ahí. Sí. El resto tienen años ahí. Wow. Ella encontró esa planilla ahí. Entonces, estamos en presencia de fiscales populistas, fiscales populacheros, fiscales faranduleros. Yo le voy a preguntar esto, pero yo sé que usted... Fiscales que piensan farandulero. En las luces, cámara y acción, el circuito comunicacional, los like y los view. Es decir, no existe una mística rigurosa soportada en un método científico. ¿Cuántos fiscales dominicanos usted conoce que se han presentado a la escena del crimen? Hubo uno en el año 2006 en el sector de Naco, quizá usted recuerde,
un delito de sangre, que tomó un arma de fuego que había al lado del cadáver sin utilizar una guantilla de unos 4 centímetros. El investigador, el científico, el pesquisador, el fiscal como jefe de la investigación llega a la escena del crimen, al lugar del hecho, y primero se monta lo que se llama la mojonización de la escena del crimen, la semaforización de la escena del crimen. El fiscal, ese gendarme del interés social, ese mandatario del interés colectivo, llega el fiscal con la policía. Tiene que tener un fotógrafo forense, tiene que tener un médico forense, el patólogo forense, un experto en serología forense, semen, sudor y saliva, el serólogo, el experto en ADN, tiene que tener un grafólogo forense. Estamos hablando de un documento indubitado. Se presume que hay un documento falso. El experto, el examen pericial de la grafología. Entonces el examen dactilar. Ese fiscal con un equipo multidisciplinario de profesionales inician una pesquisa. Entonces aparece aparentemente una hebra de cabello. Entonces ahí surge lo que se llama la cadena de custodia. Ese fiscal es el responsable de que se colecten el indicio. El indicio no es más que una expresión primaria de lo que pudo haber ocurrido. Entonces el investigador hace una inflexión de un método deductivo inductivo. Este cabello o este pelo, fíjate que el pelo no es lo mismo morfológicamente. El pelo viene del monte de Venus, el cabello del cuero cabelludo. Entonces, morfológicamente ahí el experto determina si el pelo fue arrancado, fue quemado, fue triturado. Entonces, no existe, apreciado Manolo y Anabel, no existe una cultura, una mística, porque son muy sectarios. Bueno, entonces, doctor, ¿es independiente para usted el Ministerio Público? No, señora. Eso es una falsa narrativa. Eso es un discurso hediondo. Es una narrativa muy resquebrajada. Aquí no existe. Entonces le han querido vender a los tontos útiles de este colectivo de que estamos en presencia de un ministerio público independiente. Fíjate, la independencia no es un derecho del juez ni del fiscal, es un derecho del pueblo. Y solo basta con escuchar, por ejemplo, una mujer, verla a usted, yo la veo a ella de manera imaginaria, la señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia Federal de la Ciudad de México, es una mujer como usted, doña Norma Piña. Una figura emblemática, Manolo. Doña Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido reiterativa ahora con el conflicto que hay con López Obrador y ese caudal de conflictividad que hay entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, eso es una narrativa. Tú sabes que estamos en la época de los contenidos, el siglo XXI, sociedad líquida, posmodernidad, la era del contenido, la era de las narrativas. El doctor Bauman así lo explica. Son falsas narrativas, verdades factuales, discursos irreales que a través de una vendetta comunicacional, entonces se le imponen a las poblaciones. Nunca como antes habíamos vivido un colapso tan extravagante del Ministerio Público como ahora. Es decir, son judicializaciones selectivas. ¿De qué año para acá usted siente que está pasando eso? Eso viene desde la administración anterior.
desde el año 2008 a la fecha, había habido un deterioro, porque no existe, Anabel y Manolo, meritocracia. Yo me postulé a la Corte Suprema. Sí, en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura. Y cuando deposité mi currícula, la secretaria del Consejo me mandó un correo electrónico días después que mi currículum era muy extenso. Por si encima lo podías del resumir. Sí, eran unas 2055 páginas. Eso, te abusó con todos los títulos anexos. Entonces. ¿2000 cuánto, doctor? Repítalo. 2055. Ay, papá Dios. Usted no quería postular, usted quería frontear. No, porque uno de los requisitos. Aplastante. Ya no había ni entonces que evaluarlo, que nombrado. Uno de los requisitos es que hay que depositar copia de todo. Pero aquí, lamentablemente, no existe esa cultura. Por ejemplo, en Perú, yo conozco mucho la nomenclatura operacional de Perú. Tengo grandes amigos internacionales porque he tenido que viajar los últimos 25 años con mucha frecuencia. 20 jueces en Perú aspiran al máximo galardón, presidente de la Corte Suprema. Sí. Los 20 jueces. La hoja de vida profesional. Y se elige al que tenga los mayores méritos. Cierto. Por ejemplo. Entonces, para cerrar ese ciclo, uno de los consejeros me dijo días después, sí, muy fuerte tu currículum para llegar a la Corte Suprema, porque tú no recibiste una llamada de un político. ¡Ay! ¿Cómo? Yo le dije, usted lo sabe. A ti no se te va a elegir porque tú no recibiste una llamada de un político. Yo dije, pues entonces que nunca me elijan. Y no lo elige. No me eligieron. No, pero espérese. No me huele eso así. Cuando usted fue, vamos a contarle a ese público que no pudo ver ese momento donde su participación. Que fue en el gobierno de Danilo Medina. Sí, señor. 2016. Sí, señor. Ahí estaba Mariano Germán, estaba entre los evaluantes, estaba el fenecido Reinaldo Pared, el presidente en ese momento, Danilo Medina. Estaba también Jean Alain. entre los evaluantes, y había una, creo que diputada, ¿no? Que forma parte, una diputada y un senador. Paliza y el en esa juez época. Fran Soto, Exactamente. que es juez de la Suprema. ¡Lo sé todo! Muy fuerte. Pero ese lo sé todo, sonó como jurista. Como serio. A otro nivel. Ese último que usted mencionó estaba. Sí. ¿Es Paliza? Sí, porque él era... Senador. ¿Él era senador? ¿Era no? Era senador ya, sí. En ese cuatrenio ya eso está él era dividido senador. por el senador si es así, de los partidos. Pero espérese, usted tiene que contar qué usted hizo ahí, qué le preguntaron, cómo fue ese momento. Evidentemente me hicieron 7 preguntas, contesté 6 y una 7ª pregunta me la hizo el ex procurador general de la República. Mariano. Sí, Mariano Germán. de infausta recordación, porque el Ministerio Público tocó fondo durante su gestión. Entonces... Durante la gestión de Mariano Germán. Dice. Sí, señor. ¿Por qué usted dice que tocó fondo? Tocó fondo. Fue un caos generalizado. No había liderazgo judicial, no había mística. Era un individuo que evidentemente respondía a un lineamiento político. A un lineamiento político partidarista. Incondicional. Es decir, cuando un político con cuotas de poder narigonea a un servidor judicial, evidentemente que las secuelas son muy obvias. ¿Cuál fue la pregunta? Esa 7ª pregunta. Sí, yo opté para ser juez penal. Sí. Opté para ser juez de la Cámara Penal. La Suprema Corte de Justicia tiene 3 salas. Sí.
Okay. La sala penal, la sala civil y la sala de lo administrativo, laboral y tributario. Okay. Las tres salas juntas conforman lo que es la Suprema Corte de Justicia. En mi circuito, en mi moción, en mi petición, obviamente yo estaba identificado como un aspirante a la sala penal. Y ese ex procurador me hizo una pregunta sesgada en el área inmobiliaria civil. Que no es mi especialidad. Que no es su campo. Que no es mi campo. Y yo le dije, usted sabe perfectamente porque conoce mi hoja de vida que yo lo que he sido es penalista, litigante. Y así la moción así lo indica. Y él, porque yo le hice una crítica muy acre, muy fuerte, siendo él procurador. Muy fuerte cuando él indultó. Sí. ¿A quién? Una señora que él indultó en años próximos a su gestión. Entonces yo le hice una crítica muy severa. Entonces él ejecutó una vendetta contra mí. Luego me entero que él había dicho que él iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance para que yo no llegara a la Corte Suprema. Y lo logró. Y lo logró porque votaron. Yo obtuve 4 votos. ¿De cuánto? ¿De 7? 3 votos de 7. 3 votos de 7, sí. 3 votos de 7, tú sabes que es mayoría simple. Mayoría simple, si llegaba a 4 podía pasar. Podía pasar con el voto del presidente. No alcanzó la mayoría simple porque le faltaba. ¿Quiénes fueron los que votaron a favor de usted? ¿Lo sabe? Sí, yo lo sé. Algunos se enteran que aquí. Sí. Vamos a acercar un poco más al micrófono, por favor, doctor, disculpe. Sí. Un asunto del audio. El extinto expresidente del Senado Reinaldo de la República Párez Dominicana, que Dios lo tenga en su justo lugar, votó a mi favor. Bien. Un juez de la Suprema votó a mi favor. Muy bien. Lo que indica ¿Y quién más? que Falta el Danilo tercero. votó en su contra. Mariano obviamente votó en su contra. Jean Alain en su contra. Jean Alain en su Paliza. contra. ¿Votó Paliza por usted? en su tía. No, Paliza votó por usted. Se lo llevaron. ¿Votó por usted, Paliza? ¿verdad? No. No votó por usted, Paliza. Ay, mamá. Que ya tú sabes que el doctor Hay es un fuerte. dato, a mí me gustaría, doctor, por el conocimiento que usted tiene ahora que está haciendo ese doctorado en criminalística, que usted por favor nos analizara un hecho que ha conmocionado la República Dominicana. El hecho de la muerte de la jovencita Paula, de la niña, ¿no? Prácticamente. Paula Santana. Paula Santana. Desde el punto de vista criminalístico, ¿usted entiende que fue bien manejada las investigaciones que han arrojado? ¿Y qué sugiere usted que debió hacerse en ese caso? Correcto. Para reforzar la respuesta anterior ante la pregunta que usted me hizo, eso enriquece mi postura de que el Ministerio Público Dominicano carece de herramientas mínimas de investigación. Inmediatamente se rescata el cadáver. En ese lugar hay un médico forense, que es lo que se le dice médico legista, Sí. que es un sinónimo. En otros países se habla de médico forense. Aquí todavía decimos médico legista. El médico legista en la escena del crimen o en el lugar del hecho procede a hacer lo que se llama el levantamiento del cadáver. La investigación penal comienza con el acto de levantamiento del cadáver, donde ese galeno certifica que se trata de un cadáver femenino de aproximadamente 30 años, adulto, que apareció con signos visibles de violencia en su cuerpo. Pero es una auscultación muy leve. Luego ese cadáver pasa a patología forense. Ahí entra entonces el patólogo forense, que es el que autopsia
El cuerpo. El cuerpo. E identifica la causa o las causas reales que le provocaron la muerte. ¿Por qué no hay pericia aquí en el país? Ese Ministerio Público, dirigiendo ese equipo multidisciplinario, inmediatamente hay 2 jóvenes detenidos, procede el examen del semen, del ADN, a ellos. Exacto. Son 2 sospechosos que tenemos detenidos. Hay un protocolo legal. No puede el Ministerio Público invadir mi cuerpo si yo no doy mi consentimiento. El Ministerio Público no puede llevarme de manera obligatoria al médico para que me introduzca una jeringa y me extraiga sangre si yo no consiento. Hay excepción a eso. Ok. La investigación lo requiere. Sí. El examen del semen. El patólogo autopsia el cadáver. Verifica si hay presencia de semen en la cavidad vaginal o en la cavidad anal. ¿Cuáles fueron las posibles semaforizaciones de la escena? Todo ese entorno de la alcantarilla donde apareció el cadáver. Sí, totalmente. Eso, una vez semaforizado, se colectan evidencias. Porque yo te puedo dar a ti mi impresión de ese caso. ¿Cuál es su impresión? Que a esa chica no la violaron los 2 jóvenes que ya tienen medida de coerción. ¿Qué? ¿Dónde está el teléfono de esa joven? Lo tiene el Ministerio Público, el teléfono de la joven. Ya ese teléfono fue analizado por un técnico del DICAT, de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La aplicación de WhatsApp. ¿Cuáles fueron los últimos mensajes de texto que recibió la chica? ¿Cuál fue la última llamada que recibió la chica? Entonces, el gerente de la zona franca, los dueños de esa zona franca deben ser investigados. Tanto el gerente como el dueño o los dueños de la zona franca. ¿Por qué tanta hazaña? Fíjate, el criminalista usa lo que se llama la semiótica. Hay un lenguaje semiótica. Usted hablaba de uno de los aspirantes a senador anoche. Que no tengo yo que mencionar su nombre porque había uno que tenía un descontrol en el lenguaje verbal, el lenguaje no hablado. Sí, sí. Con un disturbio en el lenguaje que quizás sus asesores lo aconsejen para que él se organice un poco con el lenguaje no verbal. Cierto. Entonces, el criminalista usa la semiótica, el mensaje. ¿Por qué tanta hazaña contra esa chica? Sí. ¿Por qué la hazaña? Fíjate que la escena del crimen, la mejor fuente de información para los investigadores criminales es la escena del crimen. La escena del crimen habla, metafóricamente hablando, la escena te habla. Bueno, ese cadáver en posición de cúbito dorsal, con un disparo aparentemente en la sien derecha, la pared manchada de sangre no tiene el mismo ángulo del disparo donde aparece el cadáver. Sí, eso es. Hay una nota en el escritorio. Entonces, la escena le habla al investigador. Por eso el investigador tiene que tener una capacidad de observación muy alta. Reiterar las visitas al lugar del hecho. Ahí hubo mucha hazaña. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho esa muchacha? Independientemente de rechazar una propuesta indecente. ¿Es suficiente el rechazo de una propuesta sexual para yo matarte con tanta hazaña? Wow. Sí. ¿O tú hiciste algo más allende los mares, como dicen los poetas? Sí. ¿Hiciste tú algo más que rechazarme? Entonces, y encontrarla ahí mismo. Entonces, encontrarla ahí misma. Pero no fue ahí mismo que fue encontrada. O sea, no, en el entorno. Sí, pero el cuerpo fue movido intencionalmente, trasladado del lugar. O sea, ese cadáver. El hecho se dice que ocurrió dentro de la zona franca. Dentro. En una oficina de la zona franca. Que se dice que, bueno, no quiero
no quiero entorpecer y ahora yo contaminar más el hecho. Pero se dice que fue trasladada y llevada ahí, o sea, fue mandada a llevar a ese lugar. Estamos hablando de como que una manera de desaparecer el cuerpo. Pero para que le encontraran ahí. Porque, No, yo creo que era para que no la encontraran, pero lo encontraron. Porque en el lugar que estaba no era para que no era para que la buscaran ahí. Ahora, uno de los compañeros fue que es uno de los que está detenido, fue que dijo, mírenla aquí. Yo pienso que quizás la mandaron y ellos la mandaron a otro lugar porque no sabían dónde. Estaban torpes, quizás, y no sabían a qué lugar llevarla. Y la llevaron ahí. Y después cuando reciben la presión, es que dicen, bueno, está en tal sitio. Pero la intención no era ahí, quizás. Es decir... ¿Usted siente el Ministerio Público pobre aquí? Ministerio Público, en una escala de jerarquización, actúa como un lacayo. Estamos hablando que es la policía que tiene el control de todo. El jefe de la investigación es el fiscal. Los policías son auxiliares del fiscal, del Ministerio Público. Sí. Entonces estamos hablando de que esa investigación penal debe asumirla con seriedad, con criterio, con rigor científico el Ministerio Público, donde están las diligencias procesales tendentes a determinar la presencia o no de semen en la cavidad vaginal de la víctima. ¿Cuáles son los signos visibles de violencia? Se trata de una violación sexual conocida en el mundo populachero de la mitología como una manigua. O sea, varios hombres la poseyeron sexualmente de manera brutal. Entonces, hay un mensaje, hay un metamensaje. Pero, doctor, ¿por qué usted dice que para usted los dos detenidos no son responsables? ¿Qué usted ve ahí? ¿Por qué usted dice que ellos dos no? Y si no son ellos, para usted, ¿quién es? Bueno, mi olfato me aproxima a la... Fíjate que el investigador trabaja con hipótesis. Los investigadores trabajan con hipótesis. Yo me formulo, yo concibo 3 hipótesis simultáneamente y en la medida en que voy colectando evidencias e indicios, voy descartando hipótesis. Entonces, esos 2 jóvenes que están detenidos, mi olfato me acerca al escenario de comenzar a analizar que son 2 chivos expiatorios y que la violación sexual y posterior asesinato no está en esos 2 jóvenes. ¿Y por qué ellos no hablan entonces? No. ¿Están condicionados a no hablar? Probable que tenga una amenaza mayor. Es probable, esa es una posibilidad. Fíjate que aquí se utiliza mucho el carreteo de la sugestión. Yo le voy a facilitar a tu familia una cantidad importante de dinero. Asume la responsabilidad penal de este hecho. O de lo contrario, yo podría destruirte a tu familia y a tus hijos. El poder económico, el poder político, el poder empresarial. Esos 2 sujetos, de conformidad con mi percepción hipotética, no son los que yo considero verdaderos autores. Ahí hay algo más que un simple acoso sexual. Tú le viste el perfil a esos 2 jóvenes que ya tienen medida de coerción. Sí. De manera sumaria, la jueza le impuso 3 meses de prisión preventiva en 72 horas. ¿Y por qué tanta prisa? ¿Y por qué 3 meses? Evidentemente. Debió ser un poquito más. Son descamisados. Okay. Estamos hablando de 2 pobres muchachos. Quizás con abogados no muy fuertes. No, sí tienen. Claro, sí, eso influye también. Influye, claro. ¿Y la familia? Evidentemente. No con mucha pericia. Con mucha experiencia. El prestigio,
la personalidad, el respeto, porque no es lo mismo que un joven abogado de la periferia se presente ante un juez a hacer una petición. No es lo mismo a que vaya el profesor Duarte Canán a hacer la misma petición. No, jamás. No somos iguales. No. Somos iguales. Sí, ante Dios somos iguales. Ante la sociedad no. Ante la sociedad Ante la jurídica no. No, somos iguales ante Dios. Sí. Y tú sabes que en democracia hay personas que son más iguales que otras. Exactamente. Sí. Entonces, evidentemente... Y hay personas que son más desiguales. Y más desiguales que otros. Claro. Entonces, evidentemente, el factor de vulnerabilidad, mínimamente factor económico, influyen. Pero evidentemente que ahí hay... Doctor, ¿por qué yo no lo oigo a usted como en esos casos? Por ejemplo, que hay un lío con el amigo de Manolo Rochi. Yo no lo oigo a usted con eso. Que sí. Hay casos populares. Sí, como que llegan a la opinión que la gente lo vive cuestionando. Entonces, yo no lo escucho a usted como otros abogados que uno siempre como que lo está esperando que aparezcan. ¿Por qué no le gustan ese tipo de cosas? Fíjese, Anabel, yo he hecho la catarsis. Mis casos son seleccionados. Mis clientes también. Yo no defiendo a cualquier persona. Doctor, pero usted defendió a Toño Leña. Sí, es cierto. Yo lo defendí a él. ¿Y por qué a Toño Leña sí y a otros casos no? Influyen diferentes factores. Uno de ellos es el pecuniario. Está claro. Si no hay Toño billete, tenía no los cuartos Claro. para contratarlo a usted como abogado. Claro. Okay. Porque un hombre honesto. Él es honesto. Yo tengo un ritual tarifario bastante elevado. Por hora, doctor, lo suyo. Por hora. En dólares. Y en dólares. Lindo. Entonces, ¿por dónde va eso? Hay excepciones, como todo en la vida. Como todo, o sea. Tengo un capítulo social. Sí, los bonos. Sí, los bonos, el pro bono. Una persona que merezca una ayuda, se le hace una defensa pro bono. Pero al criminal hay que estrangularlo económicamente. O sea, usted reconocía que Toño Leña... No, yo no he dicho eso. Ok, porque usted dijo que al criminal hay que estrangularlo económicamente. Y pusimos como referencia que usted defendió a Toño Leña. Y usted mismo admitió que por una razón pecuniaria. Pecuniaria... Y no pro bono ni bono. No, pro bono no jamás. ¿Por qué no hizo pro bono con Toño Leña? No jamás. ¿Por qué? Porque Toño Leña tiene dos elementos que usted mencionó. Dinero y la implicación moral. Ay. Yo hablé del dinero. Está bien. Pero tiene dinero y es... Ay, doctor. Qué muchacho. Más fuerte. ¡Lo sé todo! Así como Toño Leña, díganos otros clientes que usted ha tenido sonoros que tal vez nosotros no lo destacamos en este momento. Bueno, yo fungí como abogado 6 veces del famoso gallero Winston Hrisic. Wow, sí. Winston Hrisic, un hombre espléndido en el pago de los honorarios, incluyendo propinas. ¿Qué? Un hombre muy fino. Sí. El famoso gallero. El famoso gallero. Sí, un hombre. Está cumpliendo su última pena de 10 años. Él perdió ese caso. No, lo ganó usted. No, yo gané. Exacto. El fiscal solicitó 20 años y el tribunal lo condenó a 10. Él perdió y usted ganó. Profesionalmente fue un éxito para nosotros como firma. Cierto. O sea, el fiscal solicitó 20 años. Eso fue en Monte Plata. ¿Te acuerdas cuando la droga plantada, que plantaron droga en su finca? Y era de él.
No, Se la plantaron, Se la plantaron. Una droga Esa es la falsa. acusación. Sí. No, la acusación es que se la ese- plantaron. No. Esa es la defensa. No, no. Exacto. La defensa dice que se la plantaron. Exacto. Ahora, ¿de quién era? El ¿De quién Ministerio era? Público lo acusaba. De ese caso, Ajá. esa droga fue plantada. Plantada. Ok. Entonces, ¿de qué lo acusaron a él? Que terminaron condenándolo en 10 años. Sí, ¿De lo qué lo acusaron y le probaron a él? Lo acusaron de lavado de activos. Ok. Eso sí era el lavador. No, Pero lo condenaron. lo condenaron. Pero lo condenaron. El hecho de que exista una sentencia condenatoria Sí. no necesariamente significa que sea culpable. Porque más Pero adelante. Si yo a un condenado la de un sentencia hecho. podría revocarse. Oiga esto, colega. Oiga, colega, esto. ¡Qué freco! Si yo a un condenado, vamos a poner de estafa, lo acuso de estafador, yo no soy plausible de demanda porque ya está juzgado por la cosa irrevocablemente juzgada. Sí. ¿Es así o no? Él fue acusado. ¡Lo sé todo! Mío, Manolo, te exquisito. Entonces, para completar la pregunta, Anabel, El gallero es uno. sí, estuve en el caso del diácono Meregildo Díaz. Ay. Fuerte. He defendido 5 ex jueces de la República. Usted no estuvo en el caso de Aguilda, usted no. No, en ese caso no. No. Estuve defendiendo a un ex juez de la ejecución de la pena de San Sí. Cristóbal. Ex jefes de policía, ex diputados, ex senadores, individuos acusados de narcotráfico. Pero tú no has participado en estos juicios del mar. Sonoro de corrupción. Sí. Sí. En los calamares. Ahora Medusa. el caso Medusa, de allá es que vengo. Ajá, ok. Del caso Medusa. Entonces, ¿A quién representa usted? represento a un joven que en el organigrama de la PGR Ajá, de la Procuraduría. era uno de los allegados Ah, íntimos al ex procurador. El primo. Jean Alain. El apellido Rodríguez. Ujú. Dicen que es primo de Jean Alain. No. No, es un joven que era director del Departamento de Bienes Incautados. Mentira. Pitufo. No puede ser. Es verdad. Pero yo estoy sorprendida porque con los cuartos que usted cobra, Pitufo no tiene nada. Usted te dijo que él tiene capítulo social. Alejandro Martín. Ajá. Alejandro Martín Rosa Llanes. Ajá. Ay, hombre. Ese muchacho no tiene Doctor, nada. en día pasado, no te rías, por favor. Ay, no, Manolo. Ahí va. Esto es jurídico. Estamos discutiendo. ¿Tú estás seguro que es Esto no es jurídico? para Mire, leguleyos. oiga lo que le voy a decir. Me ha tocado defender peruanos, colombianos, mexicanos, Pero tú no estás Él defendiendo. conoce mucho de leyes peruanas, venezolanos. de derecho peruano. Pero espérese, mire. Eso que le va a preguntar Manolo es Manolo. Sí. Ok. Sí. Manolo. Doctor, a mí me llamó la atención un caso socorrido que se está dando en República Dominicana hace mucho tiempo, pero que volvió a salir a la palestra Usted pública. me permite un minuto Adelante. para cerrar la pregunta Adelante, suya. adelante. Entonces, como yo he hecho catarsis, ya yo soy una marca país. Claro. Esa conflictividad con la ley penal del mundo urbano, del circuito farandulero populachero, mediático, a mí no me interesa mucho porque me quita mucha paz. Entonces, como hay un circuito, Sí. de jóvenes abogados de la nueva generación, yo entiendo que esos jóvenes abogados de la nueva generación, pues deben seguir defendiendo a esos jóvenes que tienen conflicto con la ley penal Sí. de ese mundo. ¿Se entiende? De ese mundo. Entonces, ten cuidado con lo que va a preguntar. Oye, excelente Vamos a esta pregunta. Hay algo que se ha estado dando en República Dominicana de manera socorrida hace tiempo y es bueno desglosarle a las personas esta cadena corruptiva, contaminante que se ha seguido de manera reiterada en el país. Ajá. Paso a explicar. A ver. Días pasados, cuando se produjo un hecho en Jarabacoa, donde un artista urbano peleó con un caballero, se armó un desorden en la discoteca, salió a relucir que una de las personas que peleó con él, la misma policía confesó que no sabía cómo ese señor estaba libre porque él había sido sometido sí. 8 veces. Había sido apresado por la policía
8 veces por delito de tráfico de sustancias controladas. Y la misma policía confesó, no sabemos cómo él está libre. Si para nosotros él estaba en prisión. Y sin embargo estaba en esa discoteca disfrutando libremente y abiertamente. Dando a entender que el tipo ni estaba prófugo ni estaba escondido. Estaba exhibiendo su libertad. De la manera que fuera, pero estaba libre. Pregunto, ¿quién es el responsable? Nos imaginamos, pero que usted es jurista, un científico del área penal, es bueno que usted, por favor, nos arroje luz para que todos sepamos de una manera didáctica y pedagógicamente bien explicada como usted la sabe exponer. ¿Dónde se rompe la cadena corruptiva que hace que la policía aprese a un individuo, lo someten, cae preso y no viene la policía a coger por ahí y el individuo después está en la calle? Normal. ¿A qué se debe? 8 veces, dicen ellos, 8 veces. Pensaban ellos que estaba preso y el caballero estaba libre. ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo? Bueno, ¿Qué pasa ahí? Un personaje de la era del balaguerato me dijo en una oportunidad que detrás de la fuga de un preso hay un juez. Detrás de la fuga de un preso hay un policía. Hay una cadena, Policía Nacional, auxiliar del Ministerio Público, orden público, aprehensión y arresto, Poder Judicial. Ministerio Público es una cosa, Poder Judicial es otra. Muy distinto. Por eso cuando se habla de que justicia independiente, no. Una cosa es la justicia como poder judicial, un poder del Estado, y Ministerio Público, que es un órgano que tiene rango constitucional. Los principales delincuentes isleños son los policías. Es decir, la máquina destructiva y corrupta más voraz que existe en la isla es la Policía Nacional. Con excepciones honrosas. Estamos hablando de que es la más funesta maquinaria de exterminio y de corrupción. Aquí se habla de manera burlesca de reforma policial. Evidentemente que es una burla, como les decía, es una narrativa asqueante en el siglo XXI. Cuando estamos hablando del IQ, de las 5 inteligencias del ser humano, hablarme de que hay una reforma policial donde asesinan 5 policías, 5 sicarios del DICRIN asesinan 5 delincuentes disfrazados de policía de la DNCD. Y el Ministerio Público no ha dicho absolutamente nada hasta este momento. Sí, y se vio en video y todo eso. Que en el penal de La Victoria se mueven 8 millones de pesos semanalmente. Y el Ministerio Público, la cabeza, no ha dicho absolutamente nada. Que el defensor del pueblo dijo. El defensor del pueblo. Por negligencia que no se resolvía el problema de las señales en la cárcel de los celulares. Entonces, tenemos un exceso de leyes penales, un exceso de instituciones. Aquí hay quizás unos 20 ministerios que sobran, que no hacen absolutamente nada. Muchas leyes buenas, pero funcionarios inservibles. Entonces, esa cadena es Ministerio Público. Exquisito. Ministerio Público, policía y juez. Estamos hablando de una cadena. Ministerio Público, policía y jueces. Un delincuente apresado 8 veces. Sí. Se presume que está cumpliendo condena y está en una discoteca en el Valle Encantado. Evidentemente que la señora Procuradora General de la República debiera darle una respuesta al país. Ella como la jefa del Ministerio Público y el jefe de la policía es subalterno de ella. Está por debajo de ella. Entonces ella debiera explicarle al país qué hacía ese sujeto en una discoteca cuando tiene 8 encartamientos, 8 sometimientos, que es un delincuente consuetudinario. Doctor, ¿qué hay de cierto de que
Una cadena que está evidentemente infectada. A acusados, doctor. Totalmente infectada. Acusados con mucho dinero. De diferentes ramas. Puede ser por narcotráfico o cualquier otra cosa. Que supuestamente se le da una libertad para que puedan pasar un fin de semana con su familia, irse de resort, volver a la cárcel en este país. ¿Es cierto eso? Sí, señora. Ay, Dios. Eso es lo mínimo. Con lo que él ha denunciado, eso es lo Aquí mínimo. es posible. Aquí hay individuos. ¿Y qué tipo de pena es ese, entonces? Aquí hay individuos condenados con mucha plata que el viernes en la noche llegan a sus casas y los regresan el domingo en la madrugada antes del primer pase de lista. Con plata en abundancia. Entonces, hay un flujo económico en esas cárceles, que ese submundo, el submundo carcelario, lo tiene todo. Es cierto, doctor, que hay presos en este país que tienen, desde la cárcel, mantienen más poder que personas que están fuera, Claro. incluso en posiciones de mando. Claro que y sí. que ellos lo mandan desde ahí adentro. Ahí hay estructuras criminales, ahí hay células criminales. Por ejemplo, yo que tengo tantos años en esto y que el penalista tiene que interactuar con su cliente permanentemente. Por ejemplo, yo recuerdo que hace 6 años hice 64 viajes a la cárcel de Najayo en 9 meses. ¿Y a qué? ¿Por qué? Visitando un cliente importante. Ok, importante, bien. Pero también al penal de la Victoria, como a la cárcel de Monteplata, como a la Fortaleza 2 de marzo en San Juan de la Maguana. Wow. Como la de Asua también. O sea, la de Asua, como la Fortaleza de ¿Y qué usted pudo Sánchez contactar Ramírez. en esos 64 viajes en 9 meses? Ahí hay una mega diversidad tecnológica. Oye, Ahí hay plataformas tecnológicas, ahí hay parábolas, ahí hay laptop, los más modernos teléfonos móviles, ahí hay superestructuras, ahí hay células de sicarios, ahí hay falsificadores profesionales, ahí hay expertos en clonación de tarjetas de crédito, ahí hay estafadores mega especializados. Trabajando. Desde ahí hay farmacias, ahí hay boutique, ahí hay compraventas, ahí hay mini market, ahí hay salones de belleza, ahí hay prestamistas, ahí hay una banca informal, ahí hay un mega flujo económico. Entonces esas voluntades se callan y se compran con mucho dinero al alcaide de la cárcel y al coronel, que es el que dirige conjuntamente con el alcaide. Ahora me enteré que designaron una honorable dama. una dama. En la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Desearle los mejores éxitos a esa dama que creo que es coronela de la Policía Nacional. Desearle parabienes a esa ilustre policía. El solo hecho de ser mujer y de llegar a ese rango en una sociedad de buitres y de hombres enfermos, psicópatas, maquiavélicos, es digna de admiración esa señora. Doctor, mi última pregunta. Caso Manuel Duncan. ¿Sabe de lo que le hablo? Junto Sí, señora. a... Ok. El general Bulquerque. Sí, señora. Ajá. Le fue ratificada los 12 la años. condena de los 12 años, pero vi también que se hizo una... Esa no es la condena para ese individuo. De eso quería hablar. ¿Qué usted considera? O sea, ¿qué se maneja? Le lanzaron la toalla. Ese expediente lo mutilaron. Anabel Alberto. Ese individuo, hoy convicto, sentenciado a 12 años de reclusión mayor, esa sentencia era de 20 años mínimo. Exacto. Mutilaron la glosa procesal, el expediente, lo debilitaron.
Intencionalmente. Intencionalmente ocultaron evidencias, ocultaron el video. Entonces, el convicto es un individuo que tiene importantes amigos en el sistema. Sí. Encontró la ayuda suficiente en el sistema. No voy a entrar en detalles, pero ahí en Ciudad Nueva él tiene amigos y amigas. ¿Cuál es la tipificación que le importantes. correspondería, según usted? Homicidio voluntario, Claro. que tiene una pena máxima de 20 años, que serían 4 lustros. Un lustro, 5 años. 5 años. Entonces, el juez se mueve en una escala, tiene 5 como pena mínima, pero él se ensañó. Sí. Se va, regresa. Va a buscar el arma. Va a buscar el arma. Lo persigue. El arma ilegal. Entra, le dispara y lo requinta. Entonces eran 20 Le años. correspondía. 20 años. Un proceso Pero- mutilado. Pero la familia. Mujeres, son las mujeres, están solas ellas. Quizás no recibieron el mejor de los asesoramientos. No, es realmente Ellos fácil. consultaron conmigo. Ajá. Consultaron en principio conmigo, pero no pudimos afinar la parte pecuniaria. No, que no podían. Entonces, yo les di unas consultas, unas orientaciones, porque vi unas mujeres solas. Sí. Siento, lamentablemente. Entonces, del otro lado, muy agresivo. Sí. Sí, muy agresivo. Sí, la sí. defensa Claro penal que sí. de él. Mucha plata tiene ese señor. Sí. No había que él tenía tanto dinero. Sí, él tiene. Tenía buen dinero en general. Sí. Mucha plata. Y- pero tú sabes quién es el esos abogado. poderes así hay que tener dinero. ¿Tú sabes quién es el abogado de él? ¿Quién es? Arisa. Arisa. Es un Oh, abogadazo. Sí. Estamos ya en la recta final. Apreciado don Manolo. Así es. Doctor, mire, yo quiero finalmente primero agradecer este doctorado de Derecho Penal Sí. y criminológico que usted nos ha servido a nosotros y a nuestra audiencia. Tenemos Ha sido 66 minutos No puede negar que es profesor. 66 minutos deleitando. bien, Deleitando muy bien. a la Excelente. deleitando Doctor, al público, un nosotros- público variopinto, Sí. intelectuales Otro asesor y chamuchina. mensual, doctor. ¿Tú crees que la.? Mira, pero espérate, ese es un señor que tiene muchas cosas, mano. No, pero él para nosotros, óyeme. ¿Tú crees que es un aguante hombre que nos mensual? distingue y él sabe que es un profesor, es un catedrático. Claro, Nos claro. tiene a nosotros como alumnos y una audiencia inmensa. Yo voy nivel a- nacional e internacional. Aprovecho la facundia que tiene esta plataforma, Gracias. el prestigio que tiene. Sí, gracias. El próximo 10 de abril yo voy a publicar mi libro número 20. Así es que se El jauja. contrainterrogatorio. No, es el anterior. Ese fue el anterior, 2023. ¡Lo sé todo! Eres fan del- Declarado bestseller. Sí, Todo. sí. Lo que lo sé todo. Está de venta en Perú, Costa Rica, Brasil, Venezuela, México, Honduras, Nicaragua. Los últimos 4 libros míos han sido declarados bestseller. 10 de abril, Universidad Nacional Evangélica. Muy bien. Un título puro, inédito, anfibio. Bien. ¿Cuál es el Ese libro va a tener un golpe de impacto muy fuerte. Los jueces del miedo. Wow, sí. Poético. Ey, qué duro. Un título metafórico, poético. Quiero que me acepten la invitación, que me autoricen para mandarle la invitación. Claro, doctor, un honor para nosotros. Entonces, Nosotros, doctor. yo tengo muchas ocupaciones. Debo estar en Cuernavaca el próximo mes, Lindo. Bien. en México, Bien. para luego viajar a San José de Costa Rica. Muy bien. Compromisos aquí académicos y de corte legal, pero yo podría, por el respeto que siento por Anabel, Muy bien. ella no ha podido todavía
justipreciar ni aquilatar el respeto y la admiración que yo siento. Yo la vi a ella adolescente, Sí. jovencita. Ella me vio a mí también. No, déjese de eso. Y a usted, evidentemente, yo aprendí a admirarlo Gracias. a través de la televisión. Y sus películas. Perdone la hora Esa época. y las películas. Gracias. Es decir, que haríamos un micro sacrificio. Se lo vamos a agradecer. Yo voy ahora a la academia de inglés porque estoy terminando mi licenciatura en idiomas. Así. Au. Entonces, estoy en el circuito final para graduarme de licenciado en lenguas, Muy bien. conjuntamente con el doctorado. Pero bien. Excelente, doctor. Muy bien. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. por sus enseñanzas. Por esta clase Gracias magistral. por esta clase magistral. Gracias por este doctorado Ojalá en que- Derecho de alto nivel. Ojalá que algunos letrados, supongo que lo van a escuchar a partir de las 7. Sí. ¿Para qué? Para que se oxigenen un poco. Así será. Señores, hasta aquí Politiqueando RD. Gracias.